Dios les bendiga en este día, cumpliendo las disposiciones del último decreto presidencial que prohíbe las reuniones en espacios cerrados. Volvemos otra vez a dar honra y gloria a nuestro Dios a través de nuestros cultos por esta vía. Así que prepara tu Biblia y vamos a compartir juntos la palabra de Dios en este día. Hoy he escogido un pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, donde dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Cuando nos preguntamos qué cosas son las que hacen los jóvenes y niños hoy en día para entretenerse, generalmente la respuesta es los juegos de video, la internet y YouTube. Y yo a veces me pregunto si nuestros hijos, mucho más nuestros nietos, saben o se imaginan lo que nosotros hacíamos cuando éramos niños para entretenernos. Me acuerdo que uno de los juegos que casi siempre se hacía cuando uno iba a un cumpleaños de algún amigo o de algún primito, era casi siempre jugar a ponerle la cola al burro. Los que tienen mi edad se deben acordar. Había un dibujo de un burro sin cola en una pared y al niño participante se le vendaban los ojos y el juego consistía en tratar de ponerle una cola de cartón que tenía en la mano donde tendría que ir la cola. Pero dado que el niño se le tapaban los ojos y le daban varias vueltas, nunca le podía poner la cola en el lugar donde debía ir. A veces la ponían en la cara, a veces en las patas, y en algunos casos incluso de la figura del burro que estaba sobre la pared. Otro de los juegos que también hacíamos era el de la gallinita ciega, ¿se acuerdan? Allí también se ponía una venda al niño que participaba y se le daban 3 vueltas. Y el juego consistía en que aquel que tenía los ojos vendados debía buscar entre todos los niños que estaban ahí, tomar a uno y adivinar quién era ese niño. Qué tiempos aquellos, ¿se acuerdan? Cuando jugar era más sencillo y menos costoso que hoy en día. Y sanamente nos moríamos de risa. ¿Por qué traigo a colación estos juegos? Porque lo interesante del caso es que según el pasaje que hemos leído, de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, el mundo entero es como una gallinita ciega en relación con Dios y con su salvación. En el capítulo 1 de esta primera epístola a los Corintios, finaliza indicando que el éxito del Evangelio de Cristo no depende de la sabiduría del hombre. El ser humano no conoce a Dios por medio de la sabiduría humana. El hombre podrá tener grandes logros en el campo de las ciencias, como hacer operaciones de corazón abierto, hacer trasplantes de riñón o trasplantes de hígado, de pulmones. Podrán haber llevado al hombre a la luna, podrá crear aviones que vuelan a velocidades del sonido, submarinos que lleguen a tocar el fondo de los océanos. Pero con respecto al conocimiento de Dios y de su propia salvación, del Evangelio, el ser humano es como una gallinita ciega, que no puede conocer a Dios de una manera salvadora. Mirá cómo Pablo lo dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hay una salvación gloriosa, tan grande y tan increíble que ningún ojo la ha visto, ningún oído la ha escuchado,
ninguna mente humana la ha podido imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha podido imaginar, ni oír, ni ver? Porque el ser humano no la puede descubrir por sí mismo. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón o mente son incapaces de descubrir al Dios Salvador. El ser humano no tiene la capacidad espiritual ni moral para descubrir a Dios. Ni siquiera tiene la capacidad de planificar una salvación tan gloriosa, tan perfecta, tan fuera de este mundo como lo ha hecho Dios. Hay un camino de salvación y el ser humano no puede descubrirlo por sí mismo. Nuestros ojos no tienen la capacidad espiritual de verlo. Nuestros oídos no tienen la capacidad espiritual de oírlo. Nuestras mentes no son capaces de inventar un camino de salvación perfecto. Lo vemos claramente cuando se predica la palabra de Dios. Muchos que oyen el mensaje no escuchan a Cristo, quien nos habla por medio de su palabra. Muchas veces solo escuchan al frágil predicador. El ser humano no puede conocer al Dios Salvador ni creer en el Evangelio por sí mismo. Un ejemplo claro lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Aunque Jesús predicó en muchos sitios e hizo muchísimos milagros y señales, la gente no conocía quién era Jesús en verdad. Y Jesús le preguntó a los apóstoles lo que la gente piensa acerca de él. Y leemos allí en Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Ya ves? ¿Y por qué es esto así? Porque el ser humano está ciego a las cosas espirituales. A pesar de lo que habían visto, de lo que habían oído, los testigos presenciales de los milagros y de las señales de Jesucristo, no sabían realmente quién eran. No podían discernir que era el mismo Dios encarnado, el Mesías tan esperado. El pecado nos ha cegado con respecto a estas cosas. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es así. El que no sigue a Jesús anda en tinieblas. Toda su vida está llena de tinieblas y éstas le incapacitan para buscar a Dios. El ser humano naturalmente no busca a Dios. Y cada día que pasa sin venir a Cristo para salvación, se pone una venda más gruesa en los ojos. Desde que nacemos tenemos una venda en los ojos. Y esa venda es el pecado. Y cada día que pasa nuestra venda se hace más grueso, nuestros oídos se tapan también y nuestro corazón o nuestra mente se endurece más y más a las cosas de Dios. Si Cristo no es tu Dios y Rey, tu Señor y Salvador, es porque el pecado, como venda, ha cegado tus ojos. El Dios de este siglo, como dice Pablo, Satanás, te ha cegado. Allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo afirma: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquellas personas que no creen, a los incrédulos, la luz del evangelio de la gloria de Cristo no les resplandece. ¿Por qué? Porque están ciegos.
¿Y cómo es que están ciegos? Dice claramente Pablo en este pasaje que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, los ha cegado. Les ha dicho, Dios no existe. O Dios es tan bueno que nadie se va a perder. O vos sos tan inteligente que no necesitas estas tonterías de Cristo y la salvación. O el cielo y la vida eterna no existen. O el infierno es aquí en la tierra. Pero la única verdad es que hay un solo camino para ir al Padre. Y ese camino es Jesucristo. Pablo enfatiza esto mismo en estos primeros 2 capítulos de Primera de Corintios. En uno de ellos, en Primera de Corintios 1:18, dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, agrega, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y el Evangelio no es la sabiduría de los hombres. No es posible descubrir a Dios por medio de la filosofía humana, ni por la ciencia humana. No es la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios. Sabiduría divina revelada por Dios mismo. Incapaz de ser descubierta por sí misma, aunque las personas sean ricas y poderosas en el mundo. Y Pablo lo prueba. ¿Cómo? Él dice que si hubieran descubierto la sabiduría de Dios, jamás hubieran matado a Cristo. Lo afirma en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, donde dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria. El pecado nos ha incapacitado para poder conocer a Dios. Pero hay algo más. El conocimiento de Dios no se adquiere por la sabiduría humana. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de Dios se adquiere por revelación divina.